Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. Estamos en presencia del doctor Gabriel Pérez, él es neurólogo, le estará colaborando en la conferencia hoy de Alzheimer. Así que, en serio, doctor, un placer que puedas participar con nosotros y espero que sea la agrado a todos los presentes. Ok, muchas gracias. ¿Logran escucharme? Sí, se escucha bien, doctor. Sí, ¿no? Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Muy encantado de poder colaborar siempre que se pueda. Me presento, soy el doctor Gabriel Pérez, yo soy médico especialista en neurología. Trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, que se encuentra en Lima, Perú. Entonces, una vez más, reiterarles mi alegría por la invitación, ¿no? Para poder apoyarlos con una charla sobre la demencia tipo Alzheimer. Entonces, sé que deben estar cansados también. Yo, bueno, también he estado trabajando todo el día, por eso me demoré un poquito en el tráfico limeño, como se imaginarán, es un poco pesado. Además, estamos con todo este problema electoral, así que se imaginarán que todo debe estar un caos, ¿ya? Así que, bueno, voy a... Si quiero compartir. Ya, mi pantalla completa entonces, ¿ya? Ok, chicos, ¿se ve? ¿Se logra ver? Se ve súper bien, doctor. Espectacular, doctor. Ya, excelente. ¿Puedes personal no ocultar, doctor? Ahí, justo. Listo. Ok. Oigan, chicos, entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre la enfermedad de Alzheimer. Lo primero es decirle que el enfoque de la charla, ya he tratado de darles no tanto una charla tan básica, no tan de ciencias básicas, sino tratar de picarles un poquito la curiosidad sobre lo que es la parte de la evidencia, ¿ya? Ustedes saben que en estos tiempos la medicina siempre tiene que basarse en lo que en la última evidencia disponible, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, teniendo en cuenta los conceptos básicos, ¿no? Anatomía, fisiología, fisiopatología y todo ello, ¿ya? Para poder dar un enfoque adecuado a nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, una vez sabiendo eso, más o menos para que sepan qué cosa vamos a esperar de esta charla, ¿sí? Entonces, la enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, antes que empecemos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer, es dejar en claro algunas cosas muy importantes. Ya, en primer lugar, hay que saber qué cosa es una demencia, ¿ya? Y las demencias en general, ¿ya? Hay que saber que es un problema mundial prioritario, ¿sí? Conforme el éxito, pues, de la economía a nivel mundial, todos gozamos de una mejor esperanza de vida, ¿no? A comparación de hace 100, 200 años atrás, ¿no? La población de por sí empieza a envejecer, ¿sí? Cada vez somos más personas los que llegamos a tener 70, 80, 90 años, ¿sí? Por lo cual hay una gran población envejecida en todo el mundo, ¿sí? Por eso es que las demencias vienen siendo un problema de salud pública, ¿ya? A nivel mundial. Hay algunos cambios radicales que se han hecho sobre este tema de demencia, ¿no? Tal vez no sean tan recientes, pero es algo que es fundamental dejarlo bien claro, ¿sí? El concepto, ¿ya? De que la demencia no es igual a envejecimiento, ¿sí? Tienen alguna relación, pero no son sinónimos, ¿ya, chicos? Yo les apuesto que en algún momento o en algún lugar han escuchado el término demencia senil, ¿ya? El término demencia senil no existe, chicos, ¿ya? No existe. Eso es algo que tiene que dejar que quedar muy en claro. El proceso patológico de la demencia, ¿ya? Es como el de cualquier otra enfermedad, es algo anormal, ¿sí? Una persona por ser anciana no tiene por qué tener demencia, ¿ah? Entonces, eso nos lleva a ver este librito de acá, se lo recomiendo, es un poco antiguito, ¿no? Ya 2014, pero tiene conceptos muy interesantes, sólidos, ¿no? Y también fáciles de entender sobre neurología, fíjense. A mí lo que me encanta de este libro son algunas observaciones, ¿no? Que tienen los autores, pero principalmente me quedo con esta, fíjense. El propósito del presente capítulo no es que el lector no diagnostique ya al paciente con problemas de memoria como demencia senil, dado que es un término que demuestra falta de conocimiento del tema
y no se debe asumir que la edad es sinónimo de decadencia cognitiva. De hecho, la llamada demencia senil no existe como entidad clínica. ¿Ya, chicos? Entonces, estas palabras ya están talladas en piedra, ¿sí? No se me ocurren a mí, ¿ya? Es algo que ustedes nunca deben pasar por alto, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué cosa es la demencia? La demencia es un declive en las actividades cognitivas lo suficientemente severas para interferir con las actividades diarias, ¿ya? Principalmente, ¿qué actividad cognitiva es la que más va a llevarme pues a una demencia? Va a ser el compromiso de la memoria, ¿sí? Va a ser la más frecuentemente afectada, la más importante también, la que más peso tiene, pero no es la única, ¿sí? Acá vamos a tener problemas también de la atención, la distribución visoespacial, el lenguaje, ¿no? Que también nos pueden llevar a la demencia, ¿ah? Muy bien, ahora, la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Esta es la principal causa de demencia a nivel mundial, ¿ya? Cada vez más, con cada año que va pasando, es más costosa, más letal y más discapacitante. Ahora, algunos conceptos básicos sobre epidemia. Ya hay que saber que para el año 2018 se estimaban 50 millones de personas con demencia a nivel mundial. Imagínense la carga que eso supone a los sistemas de salud, ¿ya? Y esto se va a triplicar para el año 2050. Imagínense todo lo que se viene para nosotros como médicos, ¿ya? Y la gran carga, ¿no?, para el sistema económico, ¿no?, de todos los países. 2/3 de los pacientes, de las personas viviendo en países con ingresos medios y bajos, ¿ya? O sea, los 2/3 de todos estos pacientes con demencia, ¿ya?, van a estar viviendo en países de ingresos medios y bajos, como nuestra querida Latinoamérica, ¿ya, chicos? La incidencia y la prevalencia, ya saben que va aumentando con la edad. El riesgo, mientras más ancianos son, más riesgos tienen de tener demencia, ¿ya? Menos del 1% de las personas menores de 50 años tiene demencia, ¿ya? Más de un 5%, ¿ya?, a mayores de 65 años. Entonces, eso es para que ustedes entiendan que mientras más edad tengan, más riesgo de padecer demencia, ¿ya? Fíjense cómo el riesgo se va duplicando cada 5 años después de los 65 años, ¿no? Más o menos el riesgo de demencia por encima de los 65 años es un 5%, ¿ya? Pero por encima de los 80 años viene siendo casi un 35%, ¿ya? Sobre la mortalidad, ¿qué se sabe sobre la mortalidad de la demencia? ¿Ya? Sobre Alzheimer. La sobrevivencia después del diagnóstico de demencia tipo Alzheimer tiene una media de 3 a 4 años, ¿ya? Esto varía un poquito con la etnia, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante en un cuadrito, ¿ya? ¿Y cuál es la duración? Más o menos la duración de toda esta enfermedad de Alzheimer, en más o menos un paciente de 70 años se calcula que ha tenido 10, o sea, un paciente que se diagnostica con demencia de Alzheimer a los 70 años, se calcula que más o menos ha tenido 10 años en la etapa preclínica, 4 años en la etapa prodrómica y 6 años de demencia antes de producirse su fallecimiento, ¿no? Entonces, acá este es un artículo muy, muy, muy interesante, ¿no?, del año 2017, en donde se hace un estudio, ¿no?, de un montón de pacientes, fíjense, 23.000 pacientes, ¿ya?, de más de 64 años, ¿ya?, en donde se le da un seguimiento, el diagnóstico de demencia y para ver la sobrevida. Fíjense que después del diagnóstico de demencia, ya las personas caucásicas, ¿no?, blancas, tienen una sobrevida más corta. Fíjense, 3.1 años, ¿no? Los asiáticos un poquito más largos y los latinos, como nosotros, más o menos un poco más largos, ¿no? Fíjense la Kaplan-Meier acá, esta es una curva de sobrevida, fíjense, acá tenemos la probabilidad de sobrevivencia con los años mientras van pasando, ¿no? Las medias, fíjense, más o menos se encuentra acá entre los 3 y los 4 años, ¿no? Entonces, un paciente que se le hace el diagnóstico de demencia, ya la mitad de todos esos pacientes ya se van a morir entre los 3 y los 4 años, ¿no? Obviamente pueden vivir más años, ¿no? Pero es algo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Ahora, más o menos, ¿cuál sería la duración, ¿no? ¿Cuál sería la duración de todas estas fases, ¿no? Como les había dicho acá, ¿no? La duración es más o menos así, ¿no? 10 años preclínicas, 4 prodrómicas y 6 de demencia, ¿no? Como podemos ver acá en un paciente de 70 años, ¿no? Eso es lo estimado. No me voy a detener mucho
en lo que son esas tablas o los estudios en específico, ¿ya? Para no ser muy pesada la charla. Ya sé que a esta hora puede ser un poco difícil aprender muchas cosas o enfocarnos en términos muy técnicos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo, ya, para poder tener Alzheimer? Eso es fundamental. En primer lugar, ya saben, la edad, ¿sí? La edad, más de 65 años, es el principal factor de riesgo, ¿ya? Lo otro es que tengamos esta APOE4, ¿sí? La presencia de esta APOE4 ya se ha determinado que aumenta bastante nuestro riesgo de poder padecer esta enfermedad de Alzheimer. Ya vamos a ver algo de genética más adelante. El sexo femenino también, sobre todo después de los 80 años, ya que las mujeres van a tener mayor carga de proteína tau. Ya vamos a ver qué es esta proteína. Es una proteína normal que se va eh, acumulando, ¿no? Y produciendo toxicidad en las neuronas, por lo cual produce su muerte. ¿Ah? También factores de riesgo cardiovascular. Esto es súper importante, chicos, ¿sí? No es que un abuelito pues vaya a tener demencia por mala suerte, ¿no? Porque es el, el, el de la mala suerte, ¿no? Sino que también juegan a favor múltiples factores de riesgo, ¿no? Ya saben, hipertensión, diabetes, fumar, sedentarismo, ¿no? Ya vamos a ver otros factores bastante importantes. Estilo de vida no saludables, como hemos mencionado. Y fíjense, esto es súper importante y algo que le vamos a hacer bastante incidencia, ¿sí? 12 factores de riesgo son responsables del 40% de todas las demencias, ¿ya? Esto es fundamental, chicos, ¿ya? Fíjense, esto es en este artículo bastante interesante, ¿no? Del año pasado, del Lancet, ¿no? Sobre una comisión sobre la prevención de demencia. Fíjense, en este cuadrito nos resumen todos los factores de riesgo que componen más o menos que podrían explicarnos el 40% de todas las demencias. Fíjense. En primer lugar, vamos a tener la educación, ¿sí? Las personas que no tienen colegio, ¿ya? Sobre todo la educación en los primeros años de vida, tienen mucho más riesgo, fíjense, 1.6, ¿ya? Este riesgo relativo, ¿no? Eso quiere decir que si no tienen este factor, tienen 1.6 veces más riesgo de hacer la enfermedad que los que no tienen, ¿no? Entonces, esto es solamente por este factor. Imagínense que tenga esta, entonces el riesgo de demencia se vuelve así, más alto, ¿no? Entonces, más o menos para que entiendan cuál es este riesgo relativo, ¿no? Entonces, menos educación, ¿no? Pacientes que no tienen, no han terminado sus estudios en el colegio, ¿no? Primaria, secundaria, es un factor de riesgo importante. Por eso la reserva cognitiva es fundamental. Nosotros, que siempre aprender nuevas cosas, seguir leyendo, seguir educándonos, ¿ya? Eso es importante. También hacerles pues la recomendación que ya deben haber escuchado infinidad de veces, ¿no? Que el que solo sabe medicina, nada sabe, ¿sí? Entonces, siempre cultivemos nuestra mente. Así hay que leer libros, no sé, tocar un instrumento, ese tipo de cosas es importante para mantener siempre nuestra mente aguda, ¿ya? Y viable, ¿ya? Y mantenerla siempre despierta, ¿ya? Para evitar caer en este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, la educación, factor súper importante, por eso una intervención para prevenir la demencia debe ser obviamente, la escolaridad de la población, ¿ya? Luego, fíjense, importante la pérdida de la audición. Este es un factor súper importante que se va dando más o menos de los 45 años, ¿ya? Entonces, a veces en pacientes que nosotros estemos sospechando con altísimo riesgo de producción de demencia, siempre, ¿no? La evaluación por otorrinos o audiometría para poder verlo, ¿no? TBI, esto es Traumatic Brain Injury, ¿no? Es un TEC, ¿no? Una trauma encefálico, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en países violentos, ¿no? O a veces en zonas rurales donde es común pues, que la gente se caiga de las motos, no sé, tenga ese tipo de accidentes. Hipertensión, chicos, ¿no? Es una de las epidemias más grandes en estos tiempos, ¿sí? Súper importante, muchas veces la gente está caminando por ahí con 160, 170, 180 de presión sistólica, ¿ya? Y ni cuenta, ¿sí? Consumo de alcohol, fíjense, consumo de alcohol, ustedes bien saben cómo estudiantes pues, de medicina van a ver que tienen alta predisposición a este consumo, ¿no? Sí tengan mucho cuidado. La obesidad en estos tiempos, sobre todo la pandemia, o tal vez, no sé cómo estará la situación en Paraguay, ¿no?
me imagino que debe ser similar acá en Perú, todo el mundo metido en sus casas, ¿no? Todavía no hay clases presenciales, entonces me imagino que deben estar en clases tal vez metidos en su cama, ¿no? Tal vez levantándose para comer nada más pegados a la computadora, obesidad, chicos, importante. Después, también fumar, ¿no? Obviamente, no, los peores hábitos que pueden tener va a ser fumar, ¿ya? Esto traten, si es que ustedes fuman o están pensando en fumar, olvídenlo, no tienen ningún beneficio para su salud, lo único es que les va a aportar riesgo para un montón de cosas, ¿no? Cáncer, demencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hipertensión, todo ello. Depresión, chicos, súper importante. Si hablásemos de depresión, sería, nos tiraremos 2 horas más, ¿ya? Solamente la relevancia de la depresión y la demencia, ¿ya? Es muy importante. Esto va con el aislamiento social, ¿no? Muchas veces a los abuelitos ya nadie les hace caso, paran solos, ¿no? Ya los hijos crecen, los nietos crecen, ¿no? Ya no conversan con ellos, todo el mundo, ah, el abuelo, qué aburrido, ¿no? Ah, no, ya no quiero saber nada de él, ¿no? Todos se aíslan, están solos, nadie quiere saber nada de ellos. eh, no ven, ¿no? Tal vez antes le gustaba leer, ya no ven porque no leen, te le gustaba tejer bastante, ya no lo hacen por artrosis, ¿no? Eso lleva a la depresión, ¿sí? Eso es un factor bastante importante para la producción de demencia. El aislamiento social, lo mismo, ¿no? La familia ya lo va marginando, el abuelito ya no quiere saber nada de él, se aburre, todo el mundo tiene sus propias cosas que hacer, y eso es un factor importante, ¿ya? Inactividad física, algo así como nosotros, ¿no? Estamos todo el día pegados en la computadora, ¿no? Dando clases, recibiendo clases, haciendo trabajos. Diabetes, otra pandemia a nivel mundial, ¿no? Todos, si hablásemos sobre diabetes, factores cardiovasculares y enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, es súper importante, ¿no? El metabolismo de carbohidratos, sobre todo, ahí tendríamos que hablar mucho de qué hablar, sobre todo por la evidencia de los diferentes tipos de dieta, ¿no? Ahora ha salido, por ejemplo, la guía de prevención secundaria en stroke, ¿no? Hace unos meses, ¿ya? En donde, bueno, nos especifican varias cosas sobre la dieta, cosas que ya se sabían, sobre todo el uso de dieta mediterránea, ¿sí? Cosas que no hacemos en Latinoamérica, ¿no? Evitar el consumo de carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos como, ¿qué cosa comemos en Latinoamérica? Arroz, ¿no? Arroz y pan, ¿ya? Eso es uno de los riesgos más importantes, ¿ya? Pero bueno, es otro tema. ¿Ya? Y la polución del aire, ¿no? Aire contaminado, no smog, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, chicos, todos estos factores de riesgo súper importantes, ¿ya? Para la génesis de la demencia. Entonces, todo esto también vamos a tener que intervenir en esto como el tratamiento, ¿ya? Ahora, algo sobre genética, porque ya sé que la mayoría debe estar cansada, como les digo, más tedioso sería hablar sobre genética, pero acá hacer unas cosas muy puntuales, ¿ya? Solo un 10% de todos los Alzheimer tienen origen genético, ¿ya? El resto tienen una determinación, bueno, epigenética, ¿no? Pueden tener cierta predisposición, pero además tienen todos estos factores de riesgo, ¿sí? O alguno de ellos, no se olviden. ¿Qué genes están implicados? Presenilina 1 en el cromosoma 14, presenilina 2, cromosoma 2, ¿ya? Y sobre los genes causales, hay más de 40 alelos identificados que pueden tener cierta predisposición. ¿Cuál es el más importante? Chicos, cuando seguro, si han pasado neurología, esto lo deben reconocer. Si están por llegar, apréndanse esto, porque esto se lo van a preguntar sí o sí en el examen. Para la especialidad, en cualquier examen que vayan a tomar, que les pregunten algo de neurología, esto le van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo o genético, ¿no? Que está asociado con el Alzheimer? La APOE4, ¿no? Este es el factor más importante. 3 a 4 más riesgo que las personas que no son portadores de este gen, ¿no? Este está en el cromosoma 19, ¿ya? Y en el cromosoma 21, ¿no? Tenemos el gen APP. Este gen es importante, fíjense, justo en el cromosoma 21, ¿no? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, porque los pacientes con enfermedad de Down no hacen demencia precoz, ¿sí? También se han descubierto algunos genes protectores, fíjense, el APOE2, 2 veces menos riesgos que los que no lo tienen, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una imagen para torturarlos un poco y para que vean lo complejo que es esto, ¿ya? Pero no se preocupen, esto es simplemente para que vean que hay un montón de genes implicados, ¿no? En la génesis
del Alzheimer, fíjense, hay un montón que tienen riesgo alto, riesgo intermedio, pero fíjense dónde está el APOE4, ¿no? Es un riesgo intermedio, pero es bastante bien caracterizado. Hay otros, ¿no? Que tiene un factor protector. Fíjense, acá hay otros factores que también se reconocen como protectores, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Pero fíjense acá, presenilina 1 y 2, los causales, ¿no? De demencia familiar, ¿no? Alzheimer familiar, ¿no? Entonces aparecen de los 40 años, ya va progresando súper rápido, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, millones de personas tienen demencia, van a tener demencia, ¿no? Lo más importante acá es que la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia. Un 60% de todos los pacientes con demencia van a tener Alzheimer, pero fíjense, solamente un 30% de todos estos pacientes con Alzheimer va a tener patología compatible con enfermedad de Alzheimer. Eso es una observación bastante importante, ¿no? Vamos a tratar de dilucidar algunas cosas en esta charla. Entonces, para no dilatar mucho con este tipo de datos, ya fíjense que este es un gráfico en donde dice la frecuencia de los diferentes tipos de demencia, ¿no? En Florida, ¿no? En el Banco de Cerebros de Florida, ¿no? Este es un dato, ¿no? De los años 2012, fíjense, Alzheimer más frecuente, ¿no? Este es demencia cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, este es esclerosis hipocampal, otra tipo de demencia más raro, y esta es demencia vascular, ¿sí? Aunque más adelante, bueno, vamos a ver que la demencia vascular se superpone al Alzheimer también, o están juntas, mixtas, ¿no? Entonces, factores de riesgo ya hemos visto, hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, diabetes, acá he repetido tabaquismo, sedentarismo, bajo nivel educativo, súper importantes todos, alcoholismo, depresión, ¿ya? Fíjense acá, principales causas de demencia, hay múltiples causas de demencia. No les voy a revisar todas, no les voy a hacer una incidencia en cada una de estas, pero es importante recalcar, ¿sí? Fíjense acá, enfermedades degenerativas, acá vamos a tener Alzheimer, que es lo que nos compete el día de hoy. Vamos a tener enfermedad de Huntington, cuerpos de Lewy, Parkinson, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Fíjense que vamos a tener enfermedades vasculares, ¿no? Sobre todo los infartos múltiples subcorticales, estos son los infartos lacunares, ¿no? Que se dan por lipoyaninosis en las arterias lenticuloestriadas, ya saben, ramas de la cerebral media, que pues irrigan todos los núcleos de la base, ¿no? Entonces, esto súper asociado a hipertensión, por ejemplo, trastornos metabólicos, ¿no? Vamos a tener un montón de cosas acá, uremias, acá el más importante, déficit, ¿no? Por ejemplo, de vitamina B12, ya vamos a ver algo sobre esto, tumores, infecciones, ¿no? Crónicos, obviamente, algunas enfermedades minimizantes sí se van agregando, y otras enfermedades por depósito. ¿Por qué les pongo este cuadro, chicos? Porque una de las cosas más importantes cuando nosotros evaluamos un paciente con demencia, porque ustedes cuando están en el consultorio van a tener un señor, ¿no? Puede tener 50 años, puede tener 60, puede ser un hijo, ¿no? Que lleva a su papá, ¿no? Que dice, se olvida las cosas, no está yendo muy bien. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es realizar un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque les van a decir, señor, su papá o su familiar tiene Alzheimer, demencia Alzheimer. Entonces, ¿qué cosa va a hacer el paciente? Va a llorar, el familiar va a llorar, va a decir, eso no tiene cura, va a ir perdiendo todas sus funciones cognitivas, ¿no? Va a morir así porque no tenemos ningún tratamiento que lo cure, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar seguros de ese diagnóstico, ¿ya? Y lo otro que es importante, más importante que hacer el diagnóstico de Alzheimer, es que ustedes hagan el diagnóstico de una demencia que podría tener tratamiento, ¿sí? Entonces, hay demencias, hay demencias secundarias que pueden tener tratamiento, sí, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles, por ejemplo, las más importantes? Déficit de B12, recuerden que la deficiencia de vitamina B12 puede presentarse como tres cosas en el paciente, ¿no? Número 1, demencia, que estamos acá. Número 2, polineuropatía. Y número 3, degeneración combinada subaguda de la médula, ¿ya? Y ahora vamos a ver más adelante más o menos cómo se va a dar este tipo de cosas, ¿no? Y número 2, hipotiroidismo, ¿sí? Hipotiroidismo, súper frecuente. Entonces, más adelante, cuando veamos exámenes auxiliares, de esa que le van a pedir a un paciente con enfermedad de Alzheimer, vitamina B12 y una hormona tiroidea, ¿no? Perfil tiroideo, listo. Ahora, dependiendo del perfil del paciente, le van a pedir otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, por ahí creo que está sífilis, no me acuerdo en qué lugar exactamente, ¿no? Acá está, ¿no? Un RPR, ¿ya? Dependiendo de los factores de riesgo. Este cuadrito también es importante
¿ya? Fíjense, porque acá nos hablan del espectro clínico patológico de las proteinopatías neurodegenerativas. Este nombre que suena un poco rimbombante, ¿no? Que les puede impresionar en un momento, y ven un montón de números, letras, ¿no? Que puede parecer un poco apabullante. No es muy difícil si es que saben algunas cosas básicas nada más. ¿Para qué está este cuadro? En primer lugar, para picarles un poco la curiosidad, ¿no? Porque por ahí, para que revisen, lean, nos interesen algo más en neurología, que es una especialidad espectacular, ¿no? No me voy a meter sobre las bondades de la especialidad, bueno, de mi especialidad, ¿no? Para no sonarles pesado, pero fíjense, acá estamos hablando de proteinopatías, ¿no? En enfermedades degenerativas. Proteinopatías son enfermedades causadas por proteínas anormales, chicos, ¿sí? ¿Qué cosa tenemos por acá? Fíjense, demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Tenemos demencia frontotemporal, tenemos demencia de Alzheimer y tenemos por acá enfermedades de priones, chicos. Fíjense, enfermedades de priones. ¿Qué cosa es una enfermedad de prión? ¿El prión qué cosa es? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? No, es una proteína anormal, ¿sí? Esta proteína anormal, ¿ya? Bueno, es una proteína estructural normal, ¿no? Pero en algún momento, ¿ya? Se vuelve anormal, ¿sí? Se cambia su conformación, ¿no? Ligeramente y adquiere propiedades, ¿ya? Que la hacen patológica. ¿Qué propiedades adquiere? Número uno, que no puede ser, no puede ser metabolizado, no puede ser cortado, no puede ser eliminado. ¿Sí? Número dos, induce su propia replicación. Número tres, es capaz de transmitirse de una neurona a otra. Número cuatro, se acumula. ¿Ya? Número cinco, produce neurotoxicidad. Entonces, imagínense, eso es una proteína que se reproduce, ¿no? Que se reproduce y que se disemina. ¿A qué le suena eso? Una infección prácticamente, ¿no? Entonces, esta enfermedad por priones es un tema completamente distinto, ¿ya? Pero si nos ponemos en el estricto término de proteinopatías, Alzheimer, demencia frontotemporal y enfermedad por cuerpos de Lewy son proteinopatías también. Entonces, inclusive hay algunos autores que consideran, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy, tal vez el Parkinson por ahí, como enfermedades similares a la enfermedad de por priones, ¿ya? Entonces es algo que se lo dejo por ahí para que por ahí revisen, bastante interesante, ¿no? Pero este cuadro en general, ¿para qué lo tenemos por acá? La tenemos para que ustedes vean cuáles son las proteínas anormales para cada una de este tipo de demencias, ¿no? Estas son algunas proteínas, ¿no? ¿Cuál estamos viendo acá? Alzheimer. ¿Cuáles son las proteínas que me ocasionan, ¿no? Esta enfermedad por Alzheimer? Hasta ahora se conocen el beta amiloide, ya vamos a ver qué cosa es, y la proteína tau, ¿sí? Hiperfosforilada. ¿Ah? Y cada uno de los otros pues va a tener sus diferentes proteínas, ¿ya? Entonces, algo de la fisiopato, ¿ya? Cosas muy básicas, muy sencillas, fáciles de entender, ¿ya? No voy a entrar, por ejemplo, en los cambios patológicos, ¿no? Que escapan, ¿no? Los alcances de una charla como esta. Entonces, tienen que saber que la enfermedad de Alzheimer es una proteinopatía dual. Entonces, ya se imaginan que es una proteína normal, ¿no? Que se deposita, que no se puede eliminar, ¿ya? Que es tóxica y que se va propagando poco a poco, ¿sí? Entonces, vamos a tener agregados betamiloides extracelulares. Esas son las placas seniles, ¿sí? Se conocen como placas seniles, ¿ya? Y también vamos a tener a los ovillos neurofibrilares, ¿ya? Que son ovillas de proteína tau, esta es una proteína tubular, ¿ya? Que igual se empieza a agregar, pero estos son intracelulares, ¿ya? Estos son intracelulares, chicos, ¿ya? Entonces tenemos problemas extracelulares, las placas seniles, y los ovillos neurofibrilares de proteína tau intracelulares, ¿ya? Ahora, la distribución de estos ovillos neurofibrilares tienen mejor correlación con los síntomas cognitivos que el depósito de beta-amiloide. ¿Por qué? Porque clásicamente el Alzheimer, bueno, hace varios años ya se pensaba que era un problema de beta-amiloide, ¿ya? Esto de acá es para que tengan una idea de qué cosa estamos hablando, ¿ya? Todos tenemos la idea de que, bueno, pues el Alzheimer es un abuelito que se le empiezan a olvidar las cosas, pero exactamente qué se le empieza a olvidar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver. En primer lugar, eso lo vamos a ver en manifestaciones clínicas, pero aprovechando este cuadrito que es bastante, bueno, este gráfico que es bastante didáctico, vamos a entender cómo van a tener un paciente con Alzheimer, ¿sí? Va a ser, por lo general, ¿no? No van solos, a veces van solos, ¿ya? Pero por lo general lo lleva su familiar.
Entonces se queja de que el paciente se olvida muchas cosas, ¿no? Para eso tenemos que entender la memoria de entre todos sus componentes, ¿no? Podemos diferenciarla en dos partes, ¿no? La memoria episódica y la memoria semántica, ¿ya? La memoria episódica va a ser la memoria que corresponde a todo lo que tiene un dónde y un cuándo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hicieron ayer en la noche? ¿No? ¿Sí? Cosas, episodios de su vida. La memoria semántica, por ejemplo, o por otro lado, corresponde a todos los conceptos, ¿no? A todo el conocimiento, ¿no? Que adquirimos. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de demencia, ¿no? ¿Cuáles son los criterios clínicos, no sé, de esclerosis múltiple, por ejemplo? ¿Cuáles son los criterios McDonald actualizados? ¿Sí? Esa es memoria semántica, son conceptos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa le va a pasar al paciente con Alzheimer? En primer lugar, se va a tener problemas de la memoria episódica, ¿sí? ¿Qué cosa va a hacer eso? ¿Qué cosa le va a suceder? El paciente se va a olvidar dónde he dejado las monedas, ¿no? ¿Dónde he dejado mi plata? ¿Dónde está mi billetera? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Sí? A veces se olvidan y dejan la cocina prendida, ¿sí? A veces se olvidan que le han echado sal a la comida, le vuelven a echar sal y la comida le sale súper salada. ¿Sí? Entonces le preguntan, señor, ¿qué ha desayunado en la mañana? No sabe, no se acuerda, ¿ya? Pero por otro lado, la memoria semántica se encuentra ok, ¿sí? Entonces el paciente sabe cuál es el presidente, no sé, para nosotros el presidente de Perú, para ustedes el presidente de Paraguay, ¿no? ¿Cuál es la capital, no sé, de España? ¿Cuál es la capital de Alemania, ¿no? Lo sabe sin ningún problema. El paciente, si es ingeniero, sabe, puede conversar sobre su tema. Si es médico, también sobre su tema. ¿Sí? Entonces la memoria semántica se mantiene bien durante las etapas iniciales, pero lo primero que se va a aparecer es esta alteración de la memoria episódica, ¿sí? El paciente se va olvidando, después en una conversación se vuelve repetitiva, el paciente está conversando con usted, le va a decir, hijito, ¿cómo te va en la universidad? ¿No? ¿Cómo te va en la universidad? Sí, muy bien, abuelo, abuela, no me ha pasado esto. Ah, ya, excelente, ¿no? Ah, ya, ¿y cómo te va en la universidad? Otra vez, ¿sí? Entonces tiene esa actitud que una vez pregunta, pregunta y pregunta, ¿no? Ya posteriormente ya se va viendo otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, los abuelitos ya se van olvidando, ¿no? Ya se van olvidando de dónde viven, se desorienta, ¿no? Después van perdiendo, se hacen más lentos, eh, ya van perdiendo otro tipo de empatía, por ejemplo, ¿no? Más cosas, ¿no? Su discurso ya se vuelve vago, ¿no? Posteriormente ya se encuentran pues postrados en camas, ¿no? Y ya no conversan, ¿no? Y al final la mayoría de estos se mueren por infecciones, ¿no? Sobre todo neumonía, ese tipo de cosas. Pero a nosotros nos importa esto de acá, ¿sí? Cuando hay un abuelito que tiene estos problemas cognitivos, lo vamos a ver un poco más en la parte clínica, pero más o menos ya tienen una idea de cómo es un paciente que tiene esta enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y por qué pasa tanto tiempo antes de que se haga el diagnóstico, ¿ah? Muy bien, entonces, la fisiopata para esta enfermedad vamos a tener la neuroinflamación, ¿sí? Va a haber alteración vascular, el propio envejecimiento también, vamos a tener disfunción del sistema linfático. Ustedes se preguntarán qué cosa es el sistema linfático, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero por ahí apúntenlo si es que están tomando apuntes, ¿no? En su libreta, pónganle resaltador, pónganlo con su lapicero de colores, con escarcha, pónganle post-it, porque es un término relativamente novedoso, no es tan antiguo, pero es bastante importante, ¿sí? Este sistema linfático, ¿ya? Ustedes se imaginarán que el cerebro no tiene vasos linfáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el drenaje de los desechos en el cerebro? Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Después, el beta-amiloide, ¿ya? Esta es esta proteína normal que va a tener una sobreproducción, ¿no? No se va a poder retirar, ¿no? Ya hemos visto. Y los ovíos neurofibrilares, ¿ya? Que hemos visto que se depositan dentro de las neuronas y producen su muerte también, ¿no? Entonces, el sistema linfático, ¿no? Fíjense, vendría a ser todo esto amarillito, ¿no? Todo este amarillito, son espacios que rodean a los vasos sanguíneos, ¿no? Se produce un tercer espacio que vendría a fungir como un sistema linfático, ¿no? Que tiene que ver con los vasos, con los astrocitos, ¿no? Fíjense, y con las venas, ¿ya, chicos? Entonces, no voy a incidir mucho en esto porque también es un poquito complejo, se los dejo por ahí para que después vayan profundizando su conocimiento sobre eso, pero saben que existe un equivalente al sistema linfático en el cerebro, ¿ya? Fíjense, este artículo que les he puesto acá es del 2018, ¿no? Una revisión, por eso no es tan antiguo, ¿ya? Muy bien, entonces, esta proteína beta amiloide de la que habíamos hablado, ¿qué cosa es? ¿Ya?
vamos a tener un péptido de la proteólisis de la proteína precursora del beta-amiloide. Este es PPA-B, ¿no? Este es el que empieza a fallar, ¿ya? Y se empieza a depositar donde en el parénquima cerebral, que nos va a producir las placas amiloides, placas seniles, ¿ya? Pero también ya se va a depositar en los vasos sanguíneos produciéndome una angiopatía amiloide cerebral, ¿sí, chicos? Entonces, la proteína beta amiloide puede depositarse en dos lugares. Número uno, en el parénquima cerebral, produciéndome el Alzheimer. Y número dos, depositándose en los vasos sanguíneos, produciéndome angiopatía amiloide cerebral. Esta es una causa de hemorragia cerebral, lobar, ¿no? Principalmente son hemorragias chiquitas, pequeñas, que no tienen clínica, pero cuando se van acumulando múltiples, van produciendo demencia a largo plazo, ¿no? También a veces pueden ser unas hemorragias pequeñas que eventualmente pueden hacerse súper grandes, ¿ya? Entonces, esto no lo vamos a tocar ahora. Vamos a mantenernos con los depósitos en el parénquima cerebral, ¿ya? Los ovillos neurofibrilares son de proteína tau, no se olviden, ¿ya? Es una hiperfosforilación de proteínas asociadas a microtúbulos, proteínas asociadas a microtúbulos, ¿ya? Ocasiona muerte celular directa por actividad. Entonces, para la enfermedad de Alzheimer hay un sinergismo entre la proteína tau y la proteína beta-amiloide para producir la enfermedad, ¿ya? Ambas, o sea, existe la presencia de ambas proteínas antes de que inicien los síntomas, ¿sí? Ahora, también está la discusión de que si el Alzheimer debería considerarse una taupatía o un problema de beta-amiloide, ¿no? Ya que en pacientes con Alzheimer leve hay ovillos neurofibrilares, pero no siempre hay depósitos de beta-amiloide, ¿sí? Y también no se han detectado placas de beta-amiloide sin anillos neurofibrilares. ¿Sí? Entonces, típicamente, ya de manera clásica, siempre se ha relacionado el Alzheimer como un problema del beta-amiloide, ¿no? Entonces, siempre se ha puesto como está el principal causante, ¿no? Pero hay estudios recientes que nos dicen que tal vez la proteína tau sería, ¿no? Más la principal causante de este problema, ¿no? Solo que la proteína tau está asociada a otro tipo de demencia, que es la demencia frontotemporal, como bueno, no vamos a ver ahora, seguro en otra charla van a chequear, ¿ya? Entonces hay varias cosas que quedan por seguir entendiendo en este tipo de enfermedades, ¿no? Muy bien, entonces la enfermedad de Alzheimer, algunas cosas acá, inician las proyecciones noradrenérgicas del locus ceruleus, nos va a dar un déficit noradrenérgico que va a dar un problema de atención, después esto se va a ir propagando, ¿no? Anúnculo basal de Meiner, en las neuronas colinérgicas, problemas de memoria, ¿ya? Y el núcleo dorsal de Rafe posteriormente, dañando estas neuronas serotoninérgicas en los cambios que nos va a dar los cambios psiquiátricos, ¿no? El locus ceruleus, se saben ahí, tronco encefálico, núcleos del RAFE, ¿ya? Y entonces, la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? ¿Dónde va a estar la lesión? ¿Ya? Principalmente en la corteza entorrinal de los lóbulos temporales, ¿sí? Lóbulo temporal mesial, sobre todo. Acá tienen que entender que hay un lóbulo temporal, así, a grandes rasgos, un lóbulo temporal mesial y un lóbulo temporal lateral, ¿sí? El lóbulo temporal mesial se encarga más o menos de esta memoria, básicamente, de episódica, ¿no? Y el lóbulo temporal lateral, un poco más de el almacenamiento a largo plazo, ¿no? Un poquito más semántica. Por eso, esta es el tipo de memoria que se va a afectar primero. ¿Ah? Entonces ya sabemos que es por esta proteína tau. La lesión va a estar, ya saben, principalmente ya en los lóbulos temporales, ¿sí? Los lóbulos temporales, lóbulo temporal mesial. ¿Ah? Bueno, entonces esta tau, ¿no? Se va a empezar a agregar, a depositar dentro de las neuronas y a producir su muerte, ¿no? De manera prematura. Entonces, hay varios patrones de atrofia en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo otro que tienen que saber, esto es un conocimiento un poquito más avanzado, de que no todas las demencias por Alzheimer son iguales, ¿ya? Hay varios subtipos de enfermedad por Alzheimer, ¿no? Este es, por ejemplo, de inicio tardío, ¿no? Esta de acá es una afasia, ¿no? Progresiva o una variante logopénica, ¿ya? Esta de acá vendría a ser atrofia cortical posterior, ¿no? Y esta es una variante disejecutiva de Alzheimer, ¿no? Todas comparten la misma patología, pero el depósito de beta-amiloide y la tau, fíjense, va a variar en sus lugares, ¿ya? En su lugar de depósito, ¿ya? Hay algunos biomarcadores, ¿no? Que se pueden utilizar, niveles en líquido cefalorraquídeo de alfa, beta 42, estas proteínas tau, p-tau, ¿ya? Se ha estudiado que la disminución de esta beta 42 puede preceder
¿ya? El incremento de la proteína tau sirven para periodos tempranos de la enfermedad y en más de 70 años es muy prevalente las placas amiloides asintomáticas. Resumen de todos estos biomarcadores en que hay múltiples marcadores, valga la redundancia, que se han estudiado en todo este tiempo tratando de buscar qué factor puede predecir el inicio del Alzheimer, ¿sí? Porque una vez que inicia no hay mucho que podamos hacer. Entonces, todos los estudios están abocados a encontrar algunos marcadores en la etapa preclínica para poder decir, este paciente tiene riesgo de hacer Alzheimer y poder buscar algo que evite que aparezca, ¿ya? Entonces, para que sepan que existen estos biomarcadores, esto también ha avanzado mucho más, ¿ya? No los voy a mencionar ahora porque no escapa otra vez de los alcances de esta charla, ¿no? Entonces vamos a tener varios estadios de la demencia, ¿no? Vamos a tener un estadio preclínico que puede ser asintomático, presintomático, ¿no? Donde podría ser la mayoría, tal vez sus abuelos, ¿no? No sé, tal vez sus padres, dependiendo con qué edad tengan. Después vamos a pasar al déficit cognitivo leve, que puede ser amnésico o no amnésico, y la demencia por enfermedad de Alzheimer. Entonces, básicamente tenemos el estado preclínico, déficit cognitivo y la demencia. El estadio preclínico, ¿cuál sería? En donde tenemos depósito beta-amiloide por ahí de tau, pero no tenemos ningún problema, ¿sí? Vamos a tener el déficit cognitivo leve, es cuando ya tenemos problemas cognitivos, ¿no? Que se puede ver tal vez en un test, ¿no? Neuropsicológico, pero que esto no afecta a nuestra calidad de vida, ¿sí? Y una demencia, ya saben que es, tengo el déficit cognitivo y eso afecta, ¿no? El desempeño, la independencia de la persona, ¿sí? Esa es la trayectoria clínica de Alzheimer, ¿no? Fíjense, la de función cognitiva en la etapa preclínica está ok, sin ningún problema. Esto es lo normal en la edad, ¿no? Para que sepan que la edad, qué cosa me debería afectar. No me va a afectar ni mi vocabulario, ni mis conocimientos generales. Al contrario, eso va aumentando conforme yo me voy haciendo más viejo, ¿no? ¿Qué cosa va a ir disminuyendo? Sobre todo la capacidad de codificación, de poder resolver problemas de manera rápida, ¿no? No es que no lo pueda hacer, sino que tal vez cuando es joven uno tiene esa capacidad de poder responder, ¿no? Ante un estímulo súper rápido, ¿no? Y también la codificación. ¿Qué cosa es esa codificación? Por ejemplo, hacer mis cuadros sinápticos, ¿no? Para sus mnemotecnias, para poder aprender nuevas cosas, ¿no? Cuando uno envejece, esa capacidad va disminuyendo, pero por lo general el resto debería estar ok, ¿ya? Pero fíjense cómo va habiendo esta divergencia, ¿no? Entre la curva del envejecimiento y la enfermedad por Alzheimer, ¿ya? Entonces acá tenemos el estadio preclínico, función cognitiva ok, sin ningún problema. Acá ya empieza a haber un déficit cognitivo leve y demencia finalmente, ¿no? Entonces, en el estadio preclínico, ¿qué cosa vamos a tener? Un asintomático en riesgo, entonces ausencia, no hay fenotipo clínico, no hay este, no hay clínica, no hay nada, el paciente que se desenvuelve como si nada, ¿ya? Pero hay evidencia de patología compatible con Alzheimer, ¿no? Tal vez esto se pueda hacer con algunos estudios de neuroimágenes especiales, ¿ya? Y un estadio presintomático en donde tampoco hay clínica, pero ya existen mutaciones autosómicas dominantes. Entonces, un paciente tal vez, alguno de nosotros, ¿ya? Pero que tenemos estos genes, ¿ya? Tenemos estos genes presentes. Eso quiere decir que en algún momento sí o sí vamos a hacer la enfermedad, ¿ya? Es un estadio presintomático. Entonces acá tenemos otros estadios del estadio preclínico. Esto solamente para investigación, no tiene implicancia clínica, ¿ya? Fíjense, tiene que ver los marcadores, ¿no? Los marcadores que habíamos estado hablando, ¿no? Esto no es necesario que lo recordemos, solamente sepamos que hay algunos biomarcadores que podrían clasificar el estadio preclínico, ¿no? Pero no tiene una relevancia clínica, ¿ya? El déficit cognitivo leve, ¿qué cosa es esto? Esto es un estadio incipiente de demencia, ¿sí? Eso quiere decir, ya saben, hay un declive cognitivo, pero eso no afecta mi independencia. No es un extremo del envejecimiento normal, ya sabemos, ya les he explicado más o menos qué cosas pueden ir fallando, no tanto ir fallando, sino ir disminuyendo normalmente con el envejecimiento, ¿sí? Sino acá sí hay evidencia de un declive cognitivo, ¿ya? La detección precoz de este tipo de problemas es la clave para poder retrasar la progresión a la demencia, chicos. Nosotros debemos identificar a los pacientes con demencia lo más antes posible, ¿sí? Esto es muy difícil muchas veces porque está súper arraigado en nuestra cultura, ya que los abuelitos ya se van a empezar a olvidar las cosas y eso es normal y eso está mal, ¿sí? Eso está muy mal. Nosotros podemos
diagnosticar este tipo de cosas. De hecho, en neurología diagnosticamos problemas que no tienen que ver muchas veces con el cerebro por problemas neurológicos. ¿Sí? Eso es fundamental. Nosotros podemos tener un paciente que se empieza a olvidar las cosas, es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el hospital. Muchas veces podemos tener pacientes que nos dicen, sí, mi papá ya se va olvidando las cosas, pero no es muy anciano, tiene 55 años, ¿no? Entonces dice sí, que se olvida las cosas, que no se comporta bien, al final termina teniendo un diagnóstico, por ejemplo, de una encefalitis paraneoplásica por un cáncer de pulmón chiquito, pequeño. Por un problema neurológico, nosotros podemos diagnosticar un problema de cáncer. El paciente se opera y ok, ¿no? Por un problema neurológico, fíjense. ¿Ah? Entonces, eso es lo lindo, lo bonito de la especialidad. ¿Ah? Eh, entonces, la detección precoz es la clave para retrasar la progresión a la demencia. Entonces, podemos tener también pacientes que llevan a sus papás, ¿no? O los pacientes solo llegan, ¿no? Creo que puedo tener Alzheimer porque me olvido, ¿no? Al final logran diagnosticar un hipotiroidismo, diagnostican déficit B12 o algún otro problema que tiene tratamiento, ¿no? Que es potencialmente reversible. El paciente está ok, sin ningún problema. Ya chicos, por eso es importante detectarlo lo antes posible. Y si finalmente tiene Alzheimer, nosotros podemos tal vez influenciar, ¿no? Tratar estos factores de riesgo, ¿no? Para evitar de que esto progrese, ¿sí? Para que el abuelito que normalmente pues tendría sin tratamiento unas 3 4 años de vida, pues puede tener 10 15 años, ¿no? Y poder disfrutar bien, ¿no? Sus últimos años, ¿no? No tiene por qué estar postrado pues en una cama, ¿no? Sin poder ir al baño ni siquiera solo, que le estén dando de comer. ¿Ah? Entonces, no se vayan a olvidar de esto, chicos. ¿Ah? La detección precoz es la clave para retrasar la progresión en demencia y nosotros debemos captarlos en este déficit cognitivo leve. ¿Ah? Entonces, veamos cómo es que nosotros vamos a diagnosticar este déficit cognitivo leve. Los criterios clínicos del déficit cognitivo es, número uno, que existe una preocupación por el déficit. ¿Sí? Hay una preocupación por el déficit que viene siendo dado por el paciente o por su cuidador. ¿Ya? Número dos, compromiso en uno o más dominios. Después de que hacemos nuestra evaluación, ¿no? Nuestro test cognitivo o una evaluación neuropsicológica, debemos de identificar qué compromiso en uno o más dominios. Ya saben que el principal, el más frecuentemente afectado va a ser la memoria. Es importante que esté preservada la independencia y obviamente pues que no esté demenciado, ¿no? Y esto tiene que ver con los criterios diagnósticos, pues, ¿no? De la NIA, así lo van a encontrar, NIA, ¿no? National Institute of Aging and Alzheimer's. Entonces, eh, la evaluación, ¿no? Para Alzheimer, ¿qué cosas necesitamos? Establecer criterios clínicos y cognitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, necesitamos un problema cognitivo, ¿ya? Que sea reportado por el paciente o por el cuidador, ¿ya? O por alguien más que conozca al paciente. ¿Ya? Debe haber evidencia objetiva del compromiso de uno en uno más de problemas o dominios cognitivos, como le decía, ¿no? La preservación de la independencia y que no esté demenciado. ¿Ah? Entonces, ¿qué debo ver, ¿no? ¿Qué debo ver en pacientes con déficit cognitivo? ¿Ya? Que no tengan problemas vasculares, traumáticas, otras causas médicas, ¿no? Dar evidencia de declive cognitivo, ¿no? Cuando se pueda y reportar historia cognitiva con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Eso siempre tenemos que evaluar también. Eh, Esto es para que vean el déficit cognitivo leve, más o menos cómo lo vamos evaluando, ¿no? Cuando el paciente tenga o el cuidador reporte que hay declive cognitivo, hay que ver algunos cambios en la cognición, ¿no? De que no sea algo habitual del paciente, ¿no? Muchas veces le dicen, pero es un renegón, pero siempre ha sido renegón, ¿no? Que el paciente no tenga demencia, ya saben que sea independiente, ¿verdad? Que haya un declive en la cognición y que tenga su funcionalidad normal, ¿no? O sea, que el paciente pueda valerse por sí mismo, ¿no? Que sea independiente. Si hay compromiso de memoria, ¿ya? Si es memoria, es una variante amnésica, ¿sí? Si no hay compromiso de memoria y tiene otros dominios, puede ser un déficit cognitivo no amnésico. Entonces, esto nos va a dar un fenotipo distinto a Alzheimer, ¿ya? Eso es para que lo tengan en cuenta, no es necesario que se memoricen ni que profundicen en esto, ¿no? Entonces, para que vean que el Alzheimer puede tener una variante amnésica que es la más frecuente, pero puede tener otra variante no amnésica. Y de hecho, esto puede ir a otro tipo de demencias, ¿ya? Entonces, fíjense, si hay un deterioro cognitivo leve tipo amnésico, como habíamos visto acá, eso es Alzheimer.
Si hay un déficit cognitivo leve con múltiples funciones afectadas, puede ser Alzheimer, pero puede ser también demencia vascular, ¿no? Por ahí, si no es muy, muy prolija la evaluación, podría ser por envejecimiento, ¿no? Acá queda un poco la duda, ¿ya? Pero, ¿ya? Si hay un déficit cognitivo leve, si la única alteración no es la memoria, que hay que buscar otras cosas, ¿sí? Los diferenciales: demencia vascular, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy, afasia primaria progresiva, Parkinson, y por ahí podría ser una variante de Alzheimer, ¿sí? Pero esto es importante. Ahora, los cambios patológicos que vamos a ver: atrofia del lóbulo temporal mesial, lo más importante, como ya les había dicho, los agregados neurofibrilares de proteína tau fosforilada en el lóbulo temporal mesial y placas beta-amiloides neocorticales. ¿Ah? Ahora, este déficit cognitivo leve, ¿qué sabemos de su progresión a Alzheimer? ¿Ya? Estos pacientes con déficit cognitivo leve progresan a la demencia en una razón de un 10 a 15% por año. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores predictores? La severidad de los síntomas, ¿no? Al ingreso, obviamente. La cantidad de atrofia hipocampal, el volumen cerebral, ¿no? Ustedes van a tener pacientes con evaluación por problemas de memoria, ¿no? Obviamente le van a pedir una imagen cerebral, ¿no? Y ahí puede ser que el paciente no esté muy deteriorado clínicamente, pero van a ver que el cerebro está hecho trizas, pues, ¿no? Está súper atrófico. Entonces el riesgo de progresión de demencia es alto, pues, ¿no? Que es portador del APOE4, ¿ya? Niveles elevados de proteína tau, niveles bajos de beta-amiloide, ¿no? Y ver en el PET scan el hipometabolismo de lóbulos parietales y temporales, ¿ah? Entonces, algunos biomarcadores con los diferentes estadios, ¿no? Esto vamos a dejarlo ahí para no aburrirlos, ¿no? La cosa es que sepan que existe un estadio de déficit cognitivo leve, ¿ya? Que es donde nosotros tenemos que agarrar al paciente, ¿sí? Ahora, por la demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La más importante: pérdida de la memoria episódica, es lo más característico. Ya saben que esta memoria tiene que ver con la información específica en un tiempo y en un lugar. Lo más frecuente: ¿dónde dejó las llaves? ¿Sí? El paciente que no sabe dónde ha dejado las cosas, ¿sí? A cada rato se olvida, ¿no? Tiene que estar preguntando, ¿ya? Y esa es por una vulnerabilidad del lóbulo temporal mesial, ¿no? La progresión de los síntomas, fíjense. Vamos a tener un estadio leve, ¿no? En donde la memoria episódica reciente va a ser la más afectada, las preguntas repetitivas, como le decía, le pregunta lo mismo el abuelito, ¿no? Oye, ¿cómo le fue? Oye, ¿cómo te fue acá? Oye, o ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? ¿No? La pérdida de interés en los hobbies, ¿no? Anomia. O algo más moderado: el paciente ya tiene problemas de lenguaje, problemas disejecutivos. Esta función ya saben que es neocortical, es para poder resolver problemas, ¿no? Se vuelven más torpes, ¿no? Y ya cuando es severo, ya hay agitación, ¿no? El paciente se vuelve violento, no reconoce a los familiares, ya pierde la independencia y hay alteración del sueño, ¿no? Otra cosa importante que no... siempre cuando lean algo sobre estos factores de riesgo y cosas asociadas a demencia, la alteración del sueño REM está súper asociado ya a la aparición de demencias, ¿no? Sobre todo demencia frontotemporal, por ahí, este tipo de problemas, ¿no? Pero la alteración de sueño sí está asociado a problemas cognitivos, y de hecho nosotros como médicos tenemos que saber que la deprivación de sueño también se está consolidando como un factor de riesgo para declive cognitivo precoz, ¿ah? Y para demencia. Una vez creo que publiqué por ahí en Facebook un artículo bien interesante, ¿no? La deprivación de sueño, chicos, imagínense. Entonces traten de dormir bien siempre que puedan, ¿ya? Muy bien, entonces, criterios diagnósticos para enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esto es de la ENIA en 2011, ¿ya? Los síntomas del paciente interfieren con su vida diaria, es decir, es dependiente. Muy bien. Número dos, es una condición que es un declive de la función previa, ¿no? Obviamente, si es un paciente pues, que tiene parálisis cerebral infantil, ¿no? Que nunca ha hablado, que nunca ha caminado, ¿no? Obviamente no hacen diagnóstico de Alzheimer en ese tipo de pacientes, ¿no? Por darles un ejemplo muy, muy, muy grosero, ¿no? Entonces, un declive de una función previa. Un paciente que ha estado funcionando bien, daba clases, tal vez en la universidad, ¿no? Pero ahora ya se le olvidan las cosas, ya no puede, ¿no? Entonces, antes funcionaba bien, ahora ya no. Ya no es explicado por delirio o un desorden psiquiátrico mayor, ¿no? Entonces, delirio es delirium, ¿no? O síndrome confusional agudo, es un abuelito, por ejemplo, que está con sepsis, ¿no? Sepsis punto partido urinario, ¿no? Ya
le produce por ahí una acidosis metabólica, ¿no? Y eso altera el medio interno de las neuronas y ya no empiezan a funcionar bien, ¿ya? O un desorden psiquiátrico mayor, ¿no? Puede tener, no sé, depresión mayor, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Y un déficit cognitivo diagnosticado, ¿ya? Con historia clínica del paciente y que el informante también diga, no, él no era así, ¿sí? Y una evaluación objetiva, ¿ya? Que se haga, pues, con un examen de cabecera, ¿no? Un test rápido que vamos a hacer más adelante, o un test neuropsicológico, ¿ya, chicos? Y el déficit compromete dos de los siguientes cinco dominios. La memoria, que es lo más frecuente, luego razonamiento, juicio, planificación, actividades ejecutivas, esto de acá, habilidades visoespaciales, lenguaje, personalidad, conducta, comportamiento, ¿no? Algunos de estos dominios. Estos son otros criterios, ¿no? Del NIMS-ADRA, ¿ya? En donde tenemos un Alzheimer probable y posible, ¿no? Alzheimer probable es un síndrome demencial establecido por el examen y el test cognitivo, ¿no? Déficit en dos o más áreas cognitivas, memoria, lenguaje, actividades motoras y percepción visual, ¿no? Un empeoramiento progresivo de la memoria y otras enfermedades cognitivas, no alteración de la conciencia, inicio entre 40 y 90 años y que no hayan desórdenes sistémicos o enfermedades cerebrales que puedan explicar los síntomas, ¿no? Un Alzheimer posible sería un síndrome de demencia sin otra causa neurológica, psiquiátrica o enfermedad que cause demencia, pero con inicio atípico, ¿ya? Y que haya otro desorden suficiente para producir demencia, pero que no se considere la causa de la demencia, ¿no? También podemos tener un declive cognitivo sin una causa identificable. Entonces, para que nosotros hagamos el diagnóstico de demencia, básicamente, ¿qué cosas necesitamos, no? Necesitamos, uno, probar que el paciente, ¿no? Tenía una reserva cognitiva ok, o sea, que el evaluador diga, no, el paciente estaba ok, no tenía problemas, pero ya hace varios años ya está disminuyendo sus capacidades intelectuales, ¿no? Sobre todo la memoria, eso uno, ¿ya? Número dos, que el paciente sea dependiente, ¿no? Entonces le preguntan, señor, su papá o su familiar puede salir a la calle a comprar, no, no sale porque se pierde, ¿no? O no, no sale porque cuando iba a comprar daba vuelto de más, ¿no? ¿No? O dejaba las cosas ahí tiradas, se regresaba solo, ¿no? O cuando sale no cierra la puerta con llave, ¿no? O ya no cocina porque dejaba la cocina prendida y varias veces se ha incendiado la cocina, ¿sí? Ese tipo de cosas. Lo otro y más importante también es que el paciente no se encuentra con un problema nuevo, ¿no? Como ya hemos dicho, un delirio, ¿no? Que el paciente no tenga pues una infección urinaria, ¿no? O sería como que o alguna vez se me ha mandado a interconsulta para hacer evaluación de Alzheimer, pues un paciente intubado, por ejemplo, ¿no? Entonces es imposible. Ya, chicos, no se olviden de eso. Muy bien. Entonces, lo más importante en demencia tipo Alzheimer, el déficit cognitivo, los olvidos, dificultad para memorizar, para vestirse, accidentes automovilísticos también puede ser, porque el paciente se olvida, ¿no? Ese tipo de cosas. El paciente se pierde, ya cambios en el comportamiento, apatía, alucinación, estos son ya síntomas más tardíos, trastorno del sueño, depresión, agitación, ansiedad, ¿no? Esto es más tardío. Y descarten causas reversibles siempre. En la cabeza, vitamina B12 y perfil tiroideo, ¿no? BDRL, RPR para sífilis, siempre y cuando haya algo que los haga sospechar, pues, ¿no? De que el paciente podría tener sífilis, tal vez, ¿no? Súper importante. También importante la neuroimagen, ¿ya? Para valorar la atrofia. Entonces, muchas veces lo hacemos así al ojo, ¿no? O sea, ver la imagen y ver que exista esa atrofia, ¿no? Aunque también se pueden poder volumetrías, ¿no? Tal vez de los lóbulos temporales, ¿no? Son eh, pedidos un poco más exquisitos, ¿no? Un un PET scan para ver metabolismo cerebral, utilizar los criterios clínicos que estábamos viendo y estudios genéticos donde haya disponibilidad, ¿no? Muy bien, para el diagnóstico, ya nosotros utilizamos, si tienen un paciente pues con las características que hemos estado viendo, ¿cuál es el screening formal? ¿Ya? Nosotros hacemos un screening de demencia o déficit cognitivo, ¿sí? Porque utilizamos test cortos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están haciendo consultorio, pues tienen, no sé, 16, 20 pacientes, no van a estar haciendo un test neuropsicológico que demora 1 hora, 2 horas, ¿no? Para eso está el psicólogo, ¿no? Que hace esos test neuropsicológicos de 1 o 2 horas. Nosotros como médicos hacemos los test de screening, ¿sí? Algo súper rápido para poder ver si el paciente tiene declive cognitivo efectivamente, ¿no? Porque no es me parece, ¿no? Sino que tenemos que objetivarlo. Entonces les voy a presentar el Mini Mental de Folstein, ¿no? Este es, de hecho, lo conocen, ¿ya? O si no lo conocen, de hecho, que se los van a enseñar porque es el test más
más famoso, ¿no? Más conocido y el más utilizado, el más validado, ¿ya? Pero también les voy a poner otro test que es el MoCA, ¿no? El Montreal Cognitive Assessment, ¿ya? Que es uno que utilizamos nosotros, ¿ya? Que es bastante eh, importante, ¿ya? Ya van a ver por qué también preferimos usarlo, yo particularmente prefiero usarlo, ¿ya? Test cognitivos hay un montón, ¿sí? Hay Addenbrooke, el Cockwell, hay un montón de test, ¿ya? Entonces, todos tienen alguna sensibilidad, una especificidad, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos en estos dos. Muy bien, el Mini-Mental de Folstein, ¿ya? Para, en primer lugar, el screening en déficit cognitivo leve. ¿Qué test podría darle a algunos abuelitos que por ahí se quejan, ¿no? O de memoria, ¿ya? O que tal vez estén ok, ¿ya? Pero a mí me parece que tiene algún problema de memoria, ¿no? Entonces yo quiero descartar que no tenga déficit cognitivo leve. Puedo utilizar el Mini-Mental, ya, es un score que, bueno, es una prueba que me dura más o menos 15 minutos, va de 0 a 30, con un punto de corte menos de 27, tiene una sensibilidad de 45 a 60 y una especificidad de 65 a 90, ¿no? Muy bajo. Pero el MoCA, con un MoCA menor a 26, me dura 10 minutos, puedo tener una sensibilidad de un 80%, 80-100% y una especificidad de 50-76%, ¿ya? Este es el Mini-Mental, ¿ya? De hecho lo conocen, y este es el MoCA, ¿ya? Algunos críticos, por ejemplo, del MoCA, que requiere una mayor educación. Estos son un montón de test que, sí, que existen, por ejemplo, para que vean, ¿no? Un montón, ¿no? Y hay unos, acá les pongo algunos estudios, ¿no? Algunos metaanálisis sobre la efectividad del MoCA, por ejemplo, para detectar demencia, ¿no? Ya estamos hablando de déficit cognitivo leve, ¿no? Estamos hablando de demencia. De hecho, para screening de déficit cognitivo, el MoCA es mucho mejor, ¿sí? Detecta más casos de déficit cognitivo leve, ¿ya? Es mejor que el Mini-Mental para ver a personas que no estén muy comprometidas, ¿ya? Por eso es que le digo que prefiero utilizar el MoCA. Pero para demencia, el Mini-Mental en demencia, ¿ya? Fíjense, con score menos de 25, sensibilidad 87-82 y especificidad 82, y con menos de 24 tiene sensibilidad 85 y una especificidad de 90, ¿no? Por lo general se utiliza un punto de corte de 24, ¿no? Para el diagnóstico de demencia. Entonces, no sé si por acá está. Ah, ya, el MoCA hay información insuficiente para hacer recomendaciones en demencia, ¿ya? Un cutoff de 26 para demencia tiene 94% de sensibilidad, pero tiene muchos falsos positivos, es decir, te va a decir que varios pacientes tienen demencia cuando en realidad no tienen demencia, ¿no? Entonces requiere más estudios de validación, ¿ya? No hay ningún estudio, ¿ya? Que me prediga qué paciente con déficit cognitivo leve va a ir a demencia, ¿ya? No lo sabemos. Entonces, en resumen, para screening, ¿ya? Utilizamos el Mini-Mental para el diagnóstico de demencia, ¿no? Un 23 o menos, o sea, menos de 24, ¿no? Sensibilidad 85, especificidad 90, y el MoCA, un punto de corte de 26 para déficit cognitivo leve, ¿sí? Sensibilidad 94, especificidad de 50. Entonces, yo le decía, esto es súper importante para, como screening, ¿no? Para saber todos los abuelitos que por ahí pueden tener cierto declive cognitivo e incidir ahí para que puedan tener una mayor chance de poder seguir siendo independientes, ¿no? Uy, vamos a hacer las 10. Vamos a ir un poquito más rápido, ya, para ir terminando. Entonces, en las manifestaciones clínicas ya sabemos la progresión de los síntomas, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Algunas diferencias con otro tipo de enfermedades, el Alzheimer, ya para que tengan un cuadro clínico así un poco a grandes rasgos, el Alzheimer va a ser un abuelito que se olvida de las cosas, ¿sí? Se olvida dónde están sus llaves, ¿no? Se olvida apagar la cocina, ese tipo de preguntas lo mismo una y otra vez, ¿ya? La demencia por cuerpos de Lewy, ¿ya? Son abuelitos que empiezan con desorientación, alucinaciones visuales, ¿ya? No duermen bien, por ahí se caen, ¿ya? Y empiezan a hacer síntomas parkinsonianos, ¿no? Empiezan a hacer bradicinesia, por ahí temblor. Demencia frontotemporal, ¿ya? Ahí son abuelitos que tienen trastorno de la conducta, ¿ya? Tienen irritabilidad, falta de control, se desinhiben, ¿no? Son viejos verdes, ¿no? Son abuelitos por ahí que empiezan a perseguir a las chicas, ¿no? Tratan de darles besos, esos son abuelitos por ahí se orinan en medio de la sala, todo les da igual, les llega, ¿no? Entonces, eso es una demencia frontotemporal, por ejemplo, ¿no? Para que vean más o menos la diferencia, cómo pueden presentarse cada uno de este tipo de demencias, ¿ya? Ahora, sobre el tratamiento, ya para ir terminando, lo primero es que no hay tratamientos efectivos, ¿sí? No hay ningún tratamiento que sea modificador de la enfermedad. Se están estudiando tratamientos,
Sí, actualmente algunas inmunoglobulinas, ¿no? Me parece que ha salido un estudio, ahora último, no me acuerdo exactamente el nombre, de unas inmunoglobulinas que sí parece ser bastante efectivo para la remoción, ¿no? Tanto de beta amiloide, que es uno de los targets principales, como de proteína tau, ¿ya? Entonces, esos podrían ser modificadores de la enfermedad, pero todavía están en estudios, ¿sí? Por eso no los vamos a tocar porque es un tema muy, muy, muy grande todavía, ¿ya? Lo primero que tienen que saber es que no hay ningún tratamiento efectivo modificador de la enfermedad, ¿ya? Eh, la ribastigmina, galantamina, rofecoxib, vitamina E, ni ningún otro tratamiento demostrado de efectividad, ¿ya? El donepezilo puede retrasar la progresión en pacientes con gen APOE4, pero no está recomendado, ¿ya? En ese tipo de pacientes. A ver, estas son algunas drogas, ¿ya? Que se están estudiando, ¿no? Bueno, este de 2015 tal vez ya se han eh, estudiado varios, pero no hay ninguna evidencia, ¿ya? Entonces, este es un ensayo clínico, fíjense, de 2005, vitamina E, aunque había otros estudios, ¿no? Donde dicen que la vitamina E sirve, otros dicen que no sirve, y otros dicen que que podría ser tóxico, inclusive todavía está en algunos estudios, ¿no? Dice que esta vitamina, mejor dicho, el donepezilo en pacientes que tienen APOE4 es efectivo, ¿no? Este es un metaanálisis, ¿ya? Para el estudio, ¿no? Para déficit cognitivo leve. Entonces, si yo diagnostico un paciente que tiene déficit cognitivo leve, le inicio donepezilo, le inicio ribastigmina, ¿no? Le inicio memantina, no, ¿ya? No hay tratamiento para el déficit cognitivo leve. No hay nada que me progrese, que me evite la progresión a demencia. Este de acá, ¿ya? Algunos tratamientos, ¿ya? Eh, igualito, ¿no? Para déficit cognitivo leve no hay tratamiento, ¿ya? Entonces, resumidas cuentas, no hay ningún tratamiento farmacológico que yo vaya a dar que evite la progresión a demencia, ¿ya? O que tenga efecto en la progresión a demencia. Ahora, ¿qué cosa puedo utilizar para la demencia de Alzheimer? Inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Estos están recomendados por la Academia Americana de Neurología, ya, mejora la función colinérgica, recuerden que se perdían estas neuronas colinérgicas, súper asociadas a la función cognitiva, sobre todo a la memoria. Acá podemos utilizar donepezilo, ribastigmina, galantamina, ¿no? Principalmente, no, particularmente más utilizamos donepezilo, aunque de estos hay parches inclusive, ¿ya? Hay efectos adversos como sueños vívidos, diarrea, náuseas, ¿ya? Siempre usar poquito al inicio, ¿no? Y irle subiendo después de 2 semanas, un mes, dependiendo de la tolerancia del paciente, ¿no? Entonces, metaanálisis de donepezilo, ¿ya? Entonces, apoya la evidencia de su uso, ¿no? Para la mantención, ¿no? De la actividad cognitiva, ¿no? Entonces, acá tenemos, bueno, el resultado del metaanálisis, no voy a discutir los cuadros, ¿no? Memantina también tiene metaanálisis que apoya su uso. Para los síntomas secundarios, ¿qué cosa podríamos utilizar? Para la ansiedad, benzodiazepinas, estos en plazos muy cortos, ya que las benzodiazepinas se han demostrado que presentan declive cognitivo. Si ustedes le dan benzodiazepinas a los abuelitos, o a veces se van a encontrar que los abuelitos siempre dicen, ah, no, me tomo mi pastilla para dormir, para dormir. Esto se utiliza a veces 15 días, no hay problema, un mes no hay problema, pero a veces toman años, ¿no? Y esto sí produce declive cognitivo, ¿ya? Para la depresión se puede utilizar inhibidores de recaptación de serotonina como fluoxetina. Para la agitación, psicosis, algunos antipsicóticos, se trata de utilizar los atípicos que tienen menos efectos adversos a la cabeza que tiapina, particularmente utiliza más que tiapina. Va de maravillas, ¿no? Tener cuidado, a veces esto puede agitarlo más bien más al paciente cuando se usan dosis muy altas. Para el insomnio, ya trata de usar hipnóticos no benzodiazepínicos como Solpidem, como le decía, ¿no? Tratar de no usar benzodiazepinas. Ahora, ¿qué cosa podría hacer entonces si no puedo tener fármacos que me eviten la progresión a demencia? Intervenciones múltiples, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosa podemos usar? Ejercicio físico, ¿ya? Ejercicio físico y el entrenamiento cognitivo, ¿sí? Es decir, en resumidas cuentas, ¿qué puedo hacer para que el abuelito con déficit cognitivo leve evite progresar a demencia? Controlar obviamente sus factores de riesgo, hipertensión, diabetes, hacer que haga actividad física, ¿ya? ¿Qué más debería hacer? Que tenga su mente en uso, ¿sí? Que aprenda a hacer cosas nuevas, ¿no? Ponerle sus lentes si lo necesita, ver
comprarle los audífonos si es que lo necesita, no aislarlos, hacerlo partícipe siempre de las actividades de la familia, ¿no? Si la familia no está por ahí, mándenlo a, no sé, siempre hay centros municipales donde se juntan los abuelitos, juegan bingo, ese tipo de cosas, ¿ya? Siempre, muchas veces también es triste que se le mueren toda su promoción, ¿no? Entonces el abuelito ya no tiene amigos, ¿no? Por eso siempre es importante que esté en contacto con otra gente, ¿ya? Eso sí puede llegar a evitar la progresión a demencia. Y de hecho los pacientes con Alzheimer que sí ya tienen demencia, ese tipo de cosas que hacen sus sudokus, sus crucigramas, lo que sea que le gusten a los abuelitos, ¿ya? Ese tipo de cosas, las intervenciones farmacológicas con las no farmacológicas sí pueden tener un gran impacto en la vida de estos pacientes, ¿no? Entonces también es su forest plot. Y bueno, acá terminamos la charla, ¿ya? Este es mi hospital, ¿no? El 2 de mayo, es en la Rotonda, un hospital emblemático. Eh, espero que les haya servido, ¿ya? Tal vez estén cansados, acá ya son las casi 10, ¿no? 10 de la noche. Y no sé si tienen alguna pregunta, gracias por escucharme. Buenísimo, doctor. Excelente la conferencia, ¿verdad? Gracias. No sé si entonces queda alguna pregunta por parte de los participantes. Pueden prender sus micrófonos o escribir en el chat. Hemos tratado de correr, ¿no? Hemos hecho 1 hora y media, 1 hora y 20 más o menos. No, el tiempo estuvo perfecto, doctor. No te preocupes, doctor. Sí. Eh, a veces cuando se dilatan mucho las charlas ya uno se duerme, ¿no? No se cansa. Este tema, como comprenderán, es gigante, es inmenso, ¿no? Podríamos quedarnos hablando mucho tiempo sobre temas muy, muy específicos, ¿no? Sobre la clínica, a veces la patología, ¿no? Entonces, lo básico para que tengan una idea general sobre esto. ¿No hay preguntas entonces? Ahí te llegó una pregunta, doctor. Dice, no sé si quieres que te lo lea. A ver, o están en el chat del... Está en el chat, doctor. A ver, ¿dónde está el chat? Acá está, ¿no? Ahí, a ver. Por ahí nos ponen alucinaciones, un síntoma de Alzheimer. Sí, puede dar alucinaciones, pero en etapas muy avanzadas, ¿no? A veces cuando hay un problema con problemas cognitivos y el paciente se presenta con alucinaciones precoces, hay que ver otro tipo de demencias, tal vez demencia por cuerpos de Lewy. Ok, de nuevo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, Ok. Creo que no hay pregunta, entonces, doctor, podemos ir cerrando la transmisión. La verdad que la conferencia estuvo bastante buena y completa, creo yo. Igual siempre el Alzheimer es un tema muy extenso y creo yo que abarcar todo es prácticamente imposible, pero creo que estuvo bastante completo, entonces te agradezco, doctor, por esta colaboración. Espero que un poco más adelante podamos seguir aprendiendo un poco más de vos y de tu experiencia y nada, un abrazo hasta Perú. sí, claro, cualquier cosa, pásenme la voz que necesiten, yo encantado de poder compartirlo, bueno, lo poco que sé para ustedes. ¿Ya? Nos vemos entonces, saludos para Paraguay. Perfecto, doctor, quedamos así. Un gran abrazo, hasta luego. Ya. Hasta luego, chao, chao, chicos.